porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Buenos días, bienvenidos a otra emisión de Encuentro, el programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos en el Museo de Arte Moderno de Bogotá y la invitación a nuestros televidentes es a que visiten la exposición temporal Abriendo el Sistema, un homenaje a Carlos Rojas que estará abierto al público hasta enero del próximo año. Mi nombre es Diana García y a continuación un avance de los temas que trataremos en nuestro encuentro de hoy. Estudiantes universitarios, líderes en las movilizaciones, denuncian acoso, persecución y hasta amenazas de muerte por reivindicar su derecho a una educación de calidad. El próximo 28 de noviembre, FECODE convocó a un paro nacional de 24 horas para exigirle al gobierno nacional que materialice los acuerdos del 2017. Después de 13 días y de caminar 600 kilómetros desde Caquetá hasta Bogotá, llegaron 170 estudiantes universitarios para sumarse a la lucha por la financiación de la educación pública superior. Nosotros estamos caminando por una educación pública, gratuita y que la educación sea intercultural, incluyente. Entonces, pues nosotros estamos haciendo eso, seguimos marchando, seguimos defendiendo la educación. También marcho por la defensa de nuestro territorio, recordando pues que han últimamente violentado los derechos de nuestros campesinos y quieren violentar los derechos de nuestra madre selva. Esta marcha además cuenta pues con el apoyo del magisterio colombiano, agradeciéndole también a ellos que, como dice una frase de nosotros, y es que mi profe luchando también está educando. El 6 de noviembre, un grupo de 50 estudiantes de la Universidad de la Amazonía en el Caquetá iniciaron una caminata hacia Bogotá. 13 días y 600 kilómetros trasegaron, todo para sumarse a la lucha nacional por la financiación de la educación pública. Por el camino se sumaron estudiantes de las universidades del Tolima, Cundinamarca y Surcolombiana. Ellos denuncian el abandono del Estado al sector educativo en las regiones. Los objetivos que nosotros nos planteamos desde que partimos fueron la defensa de la educación superior, la defensa de la universidad pública, la defensa de la comunidad indígena, la defensa de nuestros campesinos, puesto que en estos momentos en las zonas del Caguán el Estado colombiano está arremetiendo violentamente contra los campesinos. Esta marcha emula la marcha del hambre del magisterio por una política pública que dignificara en su época la profesión docente en el país. Ahora las fuerzas se han unido, docentes por el cumplimiento de los acuerdos y estudiantes porque el gobierno destine recursos para las universidades públicas. Todos a una sola voz exigen respeto y cumplimiento a un derecho tratado con desidia históricamente. Se siente más la crisis en las universidades de provincia. En estos momentos nosotros tenemos un déficit de 9.300 millones de pesos y no hay plata para terminar el año. Como dicen los hijos de la manigua, como se hacen llamar, caminaron como un acto de rebeldía, un acto para dejar el silencio y hacerse escuchar. Su voz no dejará de retumbar y sus pasos de caminar en plazas y calles del país hasta que el gobierno destine lo que merece, nada más y nada menos, para la educación pública. Después de casi 2 meses de paro de los estudiantes universitarios, de un sinnúmero de marchas, de plantones y la solidaridad masiva de otros sectores en su lucha, hoy los estudiantes denuncian amenazas y violencia en contra de sus voceros y líderes. Han pasado 44 días del paro de los universitarios, tiempo en el que no solo se ha visto la fuerza estudiantil para exigir financiamiento para el sector, sino la mano negra de la persecución, el acoso, la estigmatización y las amenazas de muerte a los líderes de este movimiento. Rechazamos absolutamente los diferentes tipos de violaciones de derechos humanos que se realizaron. Más de 100 capturas se realizaron ayer solamente en la ciudad de Bogotá, en el cual se presentaron decenas de heridos. También el uso desproporcionado de la fuerza en contra no solamente de los manifestantes, sino también de ciudadanos que se encontraban alrededor de las manifestaciones. También queremos resaltar con pruebas, y que vamos a presentarlas, de que se hicieron procedimientos en donde se violentó el derecho a la movilización, ya que se encontraban infiltrados en nuestras movilizaciones, policías no identificados y policías de civil.
no me imagino a la gran mayoría de mujeres, madres de familia, cómo deben de tener de arrugado el corazón. Uno viendo cómo son agredidos sus muchachos por ir simplemente cantando como lo hace Maluma. Solo que Maluma gana plata y por eso lo recibe el presidente. Y los que se quieren formar y hacer patria, generar conocimiento, investigación, transformar la realidad, no se ha dignado el señor presidente en recibirlos. Detenciones arbitrarias, abusos de autoridad, agresiones físicas, amenazas, judicialización por terrorismo. Hasta este punto ha llegado el acoso al movimiento estudiantil universitario, que ha dejado claro que en la calle y en la mesa de diálogos con el Ministerio de Educación, que hoy luchan para que la educación no pare más por recursos, dotaciones, infraestructura y pagos de funcionamiento. Es una pandemia a la que con presupuesto se le combate. Hacerle entender del país que soñar colectivamente y expresarlo sin ningún tipo de miedo no debe ser un delito. Aunque la mesa de diálogo se reactivó esta semana, no hay avance. Los estudiantes no ceden con el tema del presupuesto que se requiere para financiar las universidades públicas. Las cifras, los estudios y los argumentos propuestos son realistas. Sin embargo, la falta de voluntad del gobierno los está llevando a que se cumpla con el chantaje que ya han anunciado en los últimos días. La cancelación del semestre. Sin embargo, los valerosos estudiantes van hasta las últimas consecuencias. Durante esta semana, el presidente Iván Duque puso en firme la creación de una comisión para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo tendrán voz, pero no voto en estas mesas técnicas, las cuales estarán enfocadas en la militarización de las regiones. El decreto 2137 de 2018 establece el protocolo para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales comunales y periodistas. El presidente Iván Duque pretende crear el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección, el cual estaría conformado por los ministros del Interior, Defensa y Justicia, las fuerzas militares, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección. Sin embargo, dejaría por fuera a la sociedad civil. Este nuevo plan que ha creado el gobierno con este decreto trata de sustituir estas mesas y lo que hace es sacar a la sociedad civil, sacar también a la misma Fiscalía, a la Defensoría, la participación de planes estratégicos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, desde el 1 de enero hasta el 17 de noviembre de este año se han registrado 226 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos. Durante el 2017 se presentaron 191 asesinatos y en el 2016 116. Ese plan de acción tiene varios puntos que son importantes a tomar en consideración. Trata de concentrar las acciones que hasta ahora se han desarrollado institucionalmente de manera dispersa, con lo que ellos llaman una reingeniería institucional, para poder coordinar esfuerzos y focalizar esos esfuerzos en lugares de prevención. Básicamente lo que busca el PAO es realizar acciones articuladas por parte de todas las fuerzas del Estado para prevenir y dar respuesta a las situaciones de violencia contra los defensores de derechos humanos. Lo que hay que hacer ya es fortalecer los mecanismos de autoprotección que tienen las comunidades, como la Guardia Indígena, la Guardia Cimarrona, las Guardias Campesinas. Guillermo Botero, el ministro de Defensa, señalaba que son pocos, aunque acepta que ha habido una serie de crímenes contra dirigentes sociales. ¿Cuáles son los dirigentes sociales que están matando? Maestros en distintas partes donde el conflicto armado ha sido intenso y sigue siendo intenso. La ONG Somos Defensores indica que el 91% de los asesinatos de líderes sociales cometidos entre el 2009 y 2017 quedaron en la impunidad. Solo en 49 casos, de acuerdo con la organización, se presentó una sentencia condenatoria o absolutoria. La segunda vicepresidenta de FECODE, la profesora Marta Rocío Alfonso, socializa a esta hora la importancia del encuentro de responsables de derechos humanos que se realizará el 28, 29 y 30 de noviembre. Compañeros y compañeras, reciban un fraternal saludo.
Desde la segunda vicepresidencia de FECODE como responsable de derechos humanos, hemos venido tejiendo una red a nivel nacional con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos que nos hemos manifestado en contra de la agresión del gobierno de Duque y los gobiernos locales contra el movimiento estudiantil y el movimiento social. Exigimos su respeto como un derecho constitucional. De otro lado, hemos retomado el trabajo sobre memoria que se ha venido construyendo en varias de las filiales, con el objetivo de hacer parte del proceso de reparación colectiva del movimiento sindical. En este sentido, estamos preparando la primera audiencia pública de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad que se llevará a cabo el próximo 30 de noviembre. La comisión se instala el día anterior, al cual haremos presencia, pero será el 30 de noviembre, cuando el magisterio dé cuenta de los hechos que han acaecido desde 1985, donde hemos sido víctimas de una violencia antisindical que ha llevado a masacrar nuestros dirigentes con un gran número de asesinatos, al desplazamiento de los maestros y de las maestras y sus líderes, y obviamente a situaciones que siguen dándose en los territorios nacionales producto del conflicto y de las condiciones concretas en las comunidades. Los maestros y maestras que hemos sido vinculados al decreto 1278 tenemos la obligación de recuperar esa memoria histórica de todos los dirigentes que no solo dieron su vida por una educación pública, por los derechos del magisterio, sino porque plantearon unas alternativas de sociedad, de sociedades más justas. Es ese ejemplo el que nos debe llevar a fortalecer nuestros sindicatos. Seguiremos luchando porque este país tenga otro rostro. Mañana se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, una jornada de reflexión, balances y cifras, pero sobre todo un día para hablar y para darle la voz a quienes jalonan procesos de equidad y transformación para la mujer. Un saludo fraternal a todas nuestras mujeres maestras desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE. Estamos rechazando todo tipo de violencias, estamos conmemorando el Día de la No Violencia contra las mujeres. Por eso entonces estamos diciendo que todos los tipos de violencia tienen que ser un objeto de rechazo por parte de nuestra federación al lado de todos los sectores. En todas las regiones del país debemos estar conmemorando y rechazando todos los tipos de violencia. Maestras y maestros, reconocer para poder combatir los diferentes tipos de violencia es tarea de la escuela. Recordemos que existe violencia física, violencia sexual, violencia institucional, violencia laboral, violencia simbólica, y todos estos tipos de violencia deben ser conocidos y combatidos desde la escuela. La violencia económica y salarial es el derecho que tenemos todas las mujeres a disponer de nuestros recursos, a no sufrir discriminación en el trabajo por estar en embarazo y a tener igualdad salarial en todos los aspectos, a igual trabajo, igual salario. Una de las exigencias de la OCDE al gobierno de Iván Duque es la realización de una nueva reforma pensional. Reforma pensional que aumenta la edad de pensión a las mujeres, desconociendo que es un derecho histórico que hemos logrado a través de la lucha, porque tenemos triples responsabilidades. Tenemos la responsabilidad laboral, tenemos la responsabilidad del hogar y además de eso la responsabilidad de atender a los niños y a los enfermos. Esa reforma pensional es una violencia institucional y las mujeres la tenemos que combatir. La violencia y discriminación en sí afectan la vida de las mujeres, lo cual rechazamos, pero resaltamos que las mujeres afrodescendientes e indígenas han sido y siguen siendo discriminadas e ignoradas en mayor proporción por un Estado que se precia de no ser racista.
En 1981 se estableció el 25 de noviembre como el Día de la No Violencia hacia la Mujer. En 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de todas las formas de violencia contra la mujer. Y desde 1999 se asume este día como el día para dar declaración sobre todas las formas de violencia que sufrimos las mujeres. La violencia contra la mujer se hace cada vez más preocupante. Entre enero y mayo del presente año se han registrado 3.069 casos de violencia de género. El 28% de las mujeres asesinadas este año, es decir, 109, tenían entre 20 y 29 años de edad. Desde 1973 hasta julio de este año se han registrado 14.700 violaciones a sindicalistas, de los cuales 6.189 son docentes. Desde 1980 hasta la fecha, FECODE ha registrado 1.088 asesinatos. En la última década hemos avanzado en normas que nos permiten avanzar en la defensa de los derechos de las mujeres contra la violencia. La Ley 1257 del 2008, que garantiza a la víctima la seguridad y judicializa al victimario. Igualmente, la 1761 del 2015 como Ley de Feminicidio, que caracteriza al feminicidio como un delito autónomo para poder hacer la investigación y sancionar al victimario. En consecuencia, desde nuestra Secretaría nos comprometemos a trabajar fuerte para enfrentar el modelo económico, a fortalecer la formación ideológica, político y sindical con perspectiva de género, y a que en la escuela como territorio de paz, en todos los planes de estudio, se trabaje con perspectiva de género. Adelante, compañeras, rechazamos todo tipo de violencias, venga esa mano. Soy emprendedora. Soy lideresa. Soy profesional. Soy trabajadora. Soy ejecutiva. Soy empoderada. Soy dirigente. Soy maestra. Pero ante todo, somos mujeres. El profesor Carlos Enrique Rivas, secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales de FECODE, le habla a esta hora a los docentes que nos sintonizan. Un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia. Con la fuerza y la capacidad de lucha que tenemos los educadores, vamos a salir el próximo 28 con los demás sectores sociales y con los estudiantes a hacer una lucha por la democracia, por la necesidad de la financiación, de suficientes recursos para el sistema general de participaciones y en particular para la educación. Desde luego que este 28 también trae otros elementos que son importantes para nosotros, entre ellos el incumplimiento sistemático por parte del gobierno nacional de los acuerdos, tanto del anterior gobierno como del actual gobierno. El actual gobierno se comprometió a producir una serie de decretos y no lo ha hecho. De igual manera, a sacar una serie de aspectos que están represados y tampoco lo ha hecho. De igual manera, este gobierno no ha cumplido con aspectos tan importantes como lo que tiene que ver con el 12% de los compañeros que van a los cursos de formación. El gobierno no ha hecho el respectivo decreto convocándolos, lo que coloca en peligro la posibilidad de que los compañeros participen en la tercera cohorte. Este comité ejecutivo de FECODE, como el anterior, le ha insistido al gobierno nacional en la necesidad de que se termine la segunda cohorte con los cursos de formación de los maestros y se le garantice los derechos de carrera a estos casi 6.000 compañeros educadores. Llamamos a los maestros de Colombia con la fuerza, con la capacidad de movilización, con la capacidad de lucha, con ese vigor que tenemos para defender la educación pública, de que sigamos adelante. Por lo tanto, el 28, compañeros maestros y maestras, vamos a la lucha, vamos a la calle, vamos a un paro nacional con los demás sectores y fundamentalmente los maestros a defender la educación pública y la dignificación de la profesión docente.
Durante esta semana, el Gobierno Nacional intentó realizar todo tipo de ajustes a la ley de financiamiento para que sea aprobada en el Congreso. Sin embargo, estos cambios son mínimos y continuarían afectando directamente a los colombianos de escasos recursos. En medio de las reuniones que vienen adelantando los ponentes de la reforma tributaria y el ministro de Hacienda para buscar alternativas frente a los recursos faltantes del presupuesto de 2019, el Gobierno Nacional aceptó este miércoles retirar el artículo que contemplaba extender el IVA al 80% de la canasta familiar. Sin embargo, la ley de financiamiento continúa siendo una amenaza para algunos sectores. En estos momentos hay una especie de chantaje tácito por parte del Gobierno Nacional. ¿Y cómo funciona este chantaje? Que si no se aprueba esta ley de financiamiento antes del 31 de diciembre de este año, pues lo que va a decir el gobierno es que finalmente estos 14 billones los van a conseguir reduciendo el gasto de sectores como educación, salud, los subsidios de energía y gas a los estratos 1 y 2 y 3. Entonces, o nos graban la canasta familiar o los servicios públicos, por ejemplo, se nos hacen más caros, por ejemplo, en la factura de enero. En el Congreso también se acordó que el IVA se mantendrá en la tarifa del 19% como funciona hoy y que los nuevos productos que empiecen a tener este impuesto lo tendrán bajo esta tarifa. Pero para compensar lo que se dejaría de recibir por los cambios, se grabaría las comisiones que se derivan de las transacciones entre las entidades financieras. Además, aumentaría el impuesto a los dividendos de las personas naturales y el consumidor final pagaría IVA por las bebidas azucaradas. Y hay varias alternativas. Una de ellas es, por ejemplo, la eliminación de los beneficios tributarios a las empresas que hoy cuestan cerca de 13,7 billones de pesos. O sea, casi que solo eliminando estos beneficios a las empresas se podría recaudar los 14 billones que necesita el Gobierno Nacional para financiar el presupuesto del otro año. Y hay otra serie de medidas como un impuesto al patrimonio serio, no el que presentó el Gobierno Nacional. El próximo 28 de noviembre, FECODE realizará un paro de 24 horas, en el que también participarán las centrales obreras y otras organizaciones sociales y sindicales, con el objetivo de rechazar la ley de financiamiento que perjudicará a la clase trabajadora, pequeños comerciantes y a las familias colombianas en general. El próximo 28 de noviembre no solo se movilizarán docentes y estudiantes, otros sectores sociales del país, como empleados de la rama judicial, la salud, los campesinos y las centrales obreras, también saldrán a marchar en rechazo a la ley de financiamiento y la política del gobierno. Estamos convocando para la gran movilización del 28 de noviembre. Llamamos al campesinado, a los sectores de la cumbre agraria. Ha llevado a tomar la decisión de hacer un paro nacional judicial el 28 de noviembre en el marco de la agenda de las centrales obreras. Diferentes sectores del país se encuentran inconformes con la labor que ha hecho hasta el momento el gobierno del presidente Iván Duque, por lo que participarán en la movilización nacional del próximo 28 de noviembre. Empleados de la rama judicial están cansados de la sobrecarga laboral, la inseguridad y el hecho de que en Bogotá 29 juzgados civiles municipales pasen a ser juzgados de pequeñas causas. Estamos rechazando la privatización de la justicia a través de figuras como la desjudicialización de los asuntos y el envío de casos a los tribunales de arbitramiento. Por su parte, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria cuestiona la ley de financiamiento, la cual pretende darle beneficios tributarios a grandes empresarios, mientras se grava con más impuestos los insumos que usa el pequeño campesino en las labores agrícolas. Estaríamos permitiendo que esto conlleva una mayor reconcentración de la propiedad rural, porque quienes se quedarían finalmente con la tierra de los campesinos serían las grandes empresas, tanto mineras como agrícolas, porque serían ellas las que tendrían para comprarle la tierra o indemnizar a los campesinos para que finalmente salgan de sus territorios. La semana pasada el gobierno se comprometió con 462 indígenas que el próximo 6 y 7 de diciembre se llevará a cabo una mesa de diálogo en el Chocó. Por ahora, la Minga Indígena espera que las entidades correspondientes asistan a este encuentro. La mayoría de las personas, por ejemplo, de acá, los emberas, los guanaú y los enúes, se fueron como que con la gran ilusión a que se pueda dar cumplimiento ante estos acuerdos. Ellos tienen esa ilusión a que se puedan constituir justamente los resguardos.
El próximo 28 de noviembre se movilizarán a nivel nacional estudiantes, docentes, personal judicial, pensionados y centrales obreras. La 62ª Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, que sesionó aquí en la capital del país esta semana, definió los lineamientos de lo que será la gran movilización nacional en contra de la ley de financiamiento, al tiempo que discutió lo que sería la cifra del salario mínimo del 2019. En Bogotá se llevó a cabo el encuentro estatal y la Junta Nacional de la CUT. Aquí se cuestionaron las acciones del presidente Iván Duque, quien ha planteado la reforma pensional, la tributaria, laboral, política y a la justicia. El gobierno Duque y el gobierno Uribe, que está manejando las riendas del poder, pues están desarrollando lo que en las campañas ha sido su formulación política: entrega del país, entrega a los intereses de las grandes multinacionales. Por otro lado, la central puso en la mesa lo que sería el monto del salario mínimo de 2019, que será discutido ante el Ministerio del Trabajo. Va a ser muy difícil que pueda haber un acuerdo en donde hay un gobierno que es mezquino con los trabajadores, un sector empresarial que también es mezquino con los trabajadores y que no han querido entender que el aumento del poder adquisitivo de la población colombiana es elemento fundamental para sacar al país de la crisis. Durante la Junta Nacional se determinó que el próximo 28 de noviembre se llevará a cabo una toma de capitales en la que diferentes sectores sociales rechazarán contundentemente la ley de financiamiento. FECODE también se une a esta gran movilización con un paro de 24 horas en todas las ciudades del país. A esta hora le cedemos la palabra al presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón, para que editorialice nuestro encuentro de hoy. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al Magisterio colombiano. Nuestro comité ejecutivo ha decretado un paro de 24 horas para el próximo 28 de noviembre, al cual invitamos a los maestros y maestras a participar en las movilizaciones que se van a desarrollar en cada una de las capitales y a la vez la toma de las mismas. Los objetivos son tres. Primero, por la exigencia al Gobierno Nacional del cumplimiento de cada uno de los acuerdos pactados y firmados y que se materialice a través de la expedición de los actos administrativos. El segundo objetivo, por el rechazo y la exigencia al Gobierno Nacional del retiro de la ley de financiamiento o reforma tributaria que cursa en el Congreso de la República. Y el tercer objetivo es el apoyo incondicional y restricto del Magisterio colombiano, de FECODE, hacia el movimiento estudiantil universitario y hacia nuestros compañeros y compañeras docentes y estudiantes que vienen caminando hacia la ciudad de Bogotá desde diferentes sitios del país. De otra parte, en el transcurso de la semana se llevó a cabo la reactivación de diferentes comisiones, como la comisión tripartita, que estudia la propuesta de un nuevo estatuto de la profesión docente para el magisterio colombiano. También la Comisión del Sistema General de Participaciones o la Comisión de Alto Nivel, la cual se reactivó el pasado jueves 22 de noviembre. También se reactivó la Comisión para el pago de las deudas que hoy se tienen con cada una de las entidades territoriales, la Comisión de Vivienda para estudiar diferentes planes y así finiquitar de una vez por todas el desarrollo y el cumplimiento de cada uno de los acuerdos pactados y firmados el año inmediatamente anterior. Por último, la próxima semana desarrollaremos dos encuentros importantes y fundamentales: encuentro de nuestros secretarios de comunicaciones de nuestros sindicatos filiales y de derechos humanos, eventos fundamentales para el desarrollo del trabajo sindical. Un feliz fin de semana para todas y todos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. No olviden que tenemos una cita el próximo sábado de 7 a 7 y media de la mañana por Teleantioquia. Recuerden visitar nuestra página web www.fecode.edu.co. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestra página en YouTube. ¡Feliz fin de semana!